Dentro de lo que es el tema de gametogénesis, pues el término gametogénesis es indicando el proceso en la cual hay formación de gametos. Por eso el término gametogénesis. Cuando hablamos de gametogénesis, tenemos que relacionar directamente el hecho de células sexuales. Cuando hablamos de células sexuales, pues obvio, espermatozoide y la parte de lo que viene siendo lo que es el óvulo. Dentro de estos procesos se da el caso de que ocurre una división celular. Estas divisiones celulares, específicamente a través de lo que es la meiosis, entonces surge cuando eh, a nivel de óvulos y a nivel de espermatozoides, entonces comienzan a formarse células. Entonces, tenemos que tener en cuenta la definición, por ejemplo, de célula haploide. El término haploide, recuerden que tiene que ver el hecho de que las células tienen cantidad de cromosomas. Y ahorita más adelante vamos a buscar una imagen de lo que son, cómo están estructurados los cromosomas de la especie humana específicamente. Entonces, dentro de la especie humana, tenemos que recordar que existen 23 pares de cromosomas. Cuando estamos hablando de pares de cromosomas, estamos relacionando de que existen, si hablamos en pares son 23, y si hablamos en unidades son 46. Entonces, cuando hablamos de células haploides, significan que son células que tienen la mitad de la información cromosómica. Es decir, si una célula normal tiene 46 cromosomas, entonces es diploide, porque tiene todo en la cantidad de cromosomas. Pero si estamos hablando de la mitad, entonces se convierte en célula haploide. De ahí viene el término de N en genética. Si es diploide, entonces significa que tiene 2N. Bien, un aspecto importante que tenemos que relacionar en lo que es el aspecto de la meiosis es el hecho de que solamente se da a nivel de células sexuales. En este caso, a nivel masculino, a nivel de lo que es espermatozoides, específicamente dentro de la gónada sexual, que es el testículo, y a nivel, si fuese el hecho de la parte de meiosis, a nivel de folículos, o sea, a nivel del sistema reproductor femenino, entonces viene el caso de lo que es la formación de óvulos dentro del ovario, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso de meiosis surge el hecho de que se dividen y forman entonces una nueva célula. Recuerden que cuando las células, independientemente sexual, espermatozoide y óvulo, una vez ellas inician el proceso de fecundación, entonces se le conoce como a esa nueva célula, se conoce como célula nueva o célula huevo, o también conocido como cigoto. A partir de este proceso, entonces, eh, dentro de lo que es la fecundación y demás, surgen entonces una serie de cambios. Entonces, dentro de esta estructura surgen el hecho de que existen órganos importantes que van acoplados a lo que es la función de la gametogénesis y demás, que tiene que ver con todo el sistema reproductor femenino, efectivamente, y el sistema reproductor masculino, que es el próximo tema que tenemos que desarrollar. Entonces, vamos a ver entonces las partes, por ejemplo, de las células, de esas células que tienen que ver con el proceso de gametogénesis, con meiosis, perdón. Una parte importante son las células entonces sexuales, a nivel de las células espermáticas, en la cual el término dice, primero que todo tenemos que tener en cuenta que son células, no dejan de ser esa estructura en la cual a nivel de tejido y a nivel de estructura celular como tal son sumamente importantes, porque son las que llevan la información genética para que se forme un nuevo individuo. Entonces, como tal, tienen una estructura a nivel de que se llama cabeza, el acrosoma y el núcleo. Dentro de la parte importante, más importante que se presenta, está lo que es el núcleo, que es donde lleva la información genética, o sea, donde lleva la estructura o el arreglo de los cromosomas dentro del núcleo de la célula. En este caso, dentro de la misma estructura de lo que se conoce como cabeza del núcleo, del espermatozoide, se encuentra entonces el cerebro que lleva esa información genética, capaz de llevar la información genética de una célula para que se acople con la otra información genética, en este caso pues la femenina, y logre ese consolidado y forme entonces las características morfológicas, genéticas, biológicas de una nueva célula, la cual entonces, al cabo de un desarrollo adecuado de 9 meses en promedio,
surge un nuevo individuo, con todas las características iguales a las células paternas. Entonces, eso implica de que ese arreglo a nivel del núcleo de la célula tiene que estar de una manera acorde o una manera adecuada, de forma correcta, biológicamente hablando y bioquímicamente hablando, porque es la responsable de que los individuos nos formemos de una manera adecuada. ¿Por qué digo adecuada? Porque dentro del tema del contexto del módulo, tenemos que desarrollar una parte que se menciona que son las mutaciones genéticas. Y resulta que las mutaciones genéticas, algunas, tienen que ver con un desorden a nivel de la estructura nuclear. O sea que el núcleo, por ejemplo, el núcleo de la célula o el núcleo del espermatozoide o a nivel del óvulo, tienen problemas de formación correcta, lo cual conlleva entonces a una serie de situaciones a nivel de mutación. Y esas mutaciones, pues entonces, por ejemplo, el síndrome de Down o disonía 21, la cual implica un desarrollo no adecuado durante el proceso del feto o del cigoto, que pueden ser por factores mecánicos externos, pueden ser por sustancias químicas que durante el embarazo la persona ingiere, o puede ser también, entonces, genéticamente hablando, se puede generar. Todas estas condiciones tenemos que explicarlas más adelante, pero por eso tenemos que explicar pues parte de lo que es la estructura de un cromo, de lo que es el espermatozoide y demás. Bien, vamos a avanzar entonces un poco más en la parte del acrosoma. Y se ocupa los dos primeros tercios del volumen total y se encuentran en el extremo del espermatozoide. Okay. Como les mencionábamos anteriormente, el espermatozoide tiene que ver mucho, o si no, la mitad del trabajo a nivel reproductivo. Y involucra el hecho de que el espermatozoide, como célula como tal, tiene que tener motilidad. ¿Qué es motilidad? O sea, movimiento. Y de ahí el caso de que el espermatozoide tiene una estructura flagelar. Esa estructura flagelar es lo que, un flagelo, es como una estructura alargada después de la cabeza del núcleo, en la cual le permite el movimiento dentro de la estructura, obviamente, pues femenina, y la cual permite ese movimiento de fluido y llegar finalmente a lo que es la fecundación en el óvulo. Ahora, es importante tener en cuenta de que como célula como tal necesita energía. Entonces, esa energía, ¿dónde está? Bueno, está contenida en el cuello del espermatozoide, es donde se encuentra la parte en la cual genera un tipo de energía, la cual le permite al espermatozoide como célula como tal crear ese movimiento. Bien, otra parte importante dentro de lo que es el proceso está el hecho de crear o, digamos, generar un tipo de función, como estamos aquí viendo, en la cual esta parte interna, vamos a ver si lo podemos señalar, esta parte interna, que es la que la menciono, después de la cabeza, lo que es el cuello, es la que genera una organela específica que se llama mitocondria, que genera ese tipo de energía, o ATP que se llama, en la cual genera la energía suficiente para que la célula como tal, a través del flagelo o la cola, que en algunos casos también en un libro se menciona, permita el movimiento. Esto es importante. Y sencillamente es importante porque si no hay suficiente movimiento del espermatozoide, no hay fecundación. Si, digamos, el flagelo no, o la célula como tal no tiene la suficiente estabilidad para poder moverse, no va a haber fecundación. ¿Sí? Entonces, ahí surge el hecho de que surgen anomalías en la cual no, pues la dama no puede dar, digamos, no puede embarazarse o hay algún tipo de mecanismo el cual no es el correcto. Bien, lo que mencionábamos de la célula, pues como tal, aquí está el núcleo, que esto morado que se ve aquí es el núcleo del espermatozoide, que es donde van los cromosomas haploide. Haploide, recuerden el término, con la mitad de la información genética. Cuando hablamos de la mitad de la información genética, estamos refiriéndonos a 23, perdón, en este caso, a 23 cromosomas, que cuando se suman con los 23 cromosomas femeninos, pues entonces surgen 46. Y ya ahí se consolida la nueva célula, que se le llama cigoto. Entonces, en este caso,
Esto es importante, igual que otras células necesitan energía, tienen sus partes, y enfatizado el aspecto reproductivo, pues es la célula responsable de lo que es la reproducción sexual a través de lo que es meiosis y meiosis. Bien, esto basado en el aspecto de ver la parte de lo que es los cromosomas, de lo que es la parte de un espermatozoide. Igual en la parte del óvulo, la única diferencia basado en el esquema del óvulo vendría siendo de que no hay flagelo, pero sí tiene un núcleo igual que contiene los cromosomas, o a nivel de distribución de cromosomas, tiene haploide, los 23 cromosomas responsables de la fase de la reproducción. Bien, esto en el aspecto de lo que es la parte de las células sexuales que tienen que ver con la parte de reproducción. Bien, vamos a dejar de compartir aquí y vamos al aspecto de la segunda parte, que tiene que ver entonces con eh, las condiciones en las cuales se genera una formación a nivel de célula. Ok, veamos. Dentro de este esquema vamos a observar un arreglo, y ese arreglo tiene que ver con el hecho de lo que estamos mencionando de haploide y diploide. Yo quiero que ustedes que analicemos el hecho de que aquí hay una numeración. Miren la numeración que tiene cada uno de estos bastones que ustedes ven aquí. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y terminamos en 22, y estos que están acá son 23. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Cromosomas. O sea, miren ahorita, yo quiero que se imaginen ahorita el esquema que yo proyecté del documento de la parte del espermatozoide. ¿Recuerdan el núcleo? O sea, la cabeza del espermatozoide, donde está el núcleo. Bueno, en ese núcleo de ese espermatozoide, en esa célula, hay un arreglo parecido a esto que usted está viendo aquí. Son los cromosomas. Esos cromosomas que son haploides, son los que entonces llevan la información genética para que la célula pueda desarrollar cada una de las funciones. Es decir, cada uno de estos cromosomas tiene la función de llevar información, por ejemplo, para que se desarrollen los órganos respiratorios de forma adecuada. Cada uno de ellos lleva, por ejemplo, si es el par 2 o el 2, lleva la información para, por decir algo, para que se formen todos los órganos del sistema digestivo, y así sucesivamente. O sea, que cada uno lleva la secuencia genética, el código genético de forma adecuada para que de una generación o de una célula a la otra se haga la misma copia con la misma información genética de la célula materna, para que sus células entonces progenitoras lleven la información y hagan las mismas funciones. Obviamente aquí estamos hablando de que el esquema que estamos estudiando en cuestión es un individuo, o sea, ya es una célula consolidada como tal. ¿Por qué consolidada como tal? Bueno, porque observen que ya no está consolidada como unidad, sino que está en pares. Este es el par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Significa que esto que estamos viendo es el arreglo cromosómico de ¿qué? De un varón, de un niño. ¿Por qué? Bueno, se preguntarán ustedes por qué y cómo se da uno cuenta si uno ve un esquema como este, si eso es referente al de un niño o una niña, o una mujer o un hombre. Bueno, es sencillo. Uno se va al par de cromosomas, el último par de cromosomas, el par 23. ¿Por qué se va al par 23? Les explico por qué. El arreglo de los cromosomas, como está aquí, que es el cariotipo, involucra de que del par 1 al par 22 se le conoce como cromosomas autosómicos. O sea, autosómico es el aspecto de que lleva la información genética para el desarrollo de todas las funciones metabólicas y bioquímicas del cuerpo humano o de cualquier célula, pero basadas en funciones metabólicas que no sean asexuales. ¿Sí? Sin embargo, el par 23 que vemos aquí es entonces los cromosomas sexuales. ¿Y a qué viene el cromosoma sexual? Bueno,
viene al hecho de que dentro del par de cromosomas que está aquí, son los que van a determinar el sexo. Y específicamente el sexo de un individuo se determina por el cromosoma Y. ¿Por qué el Y? Les explico por qué. El cromosoma Y es el que lleva la secuencia genética y el código genético, la instrucción necesaria para que la nueva célula cigoto comience desde que se forma a desarrollar, adivinen, los testículos y los órganos sexuales masculinos. Es decir, que el hombre, los varones, somos los que determinamos el sexo de nuestros hijos. ¿Cómo se da eso? Bueno, sencillamente como es un mecanismo biológico en el cual involucra desarrollo a nivel al azar, pues cuando ocurre la fecundación, el espermatozoide lleva la información genética. Entonces, esa información genética puede ser que en este caso, el hombre, ¿verdad? Lleva esa información y codifica para que el nuevo individuo se done, ya sea un cromosoma X o el cromosoma Y. Si la información del cromosoma Y es la que se codifica y la que se logra, digamos, combinar o se va a duplicar en este aspecto de reproducción, entonces la información genética que se capta es la Y. Por lo tanto, entonces se va a formar un niño dentro de, obviamente, pues el desarrollo genético a nivel femenino. Pero si la información que se codifica es X, entonces que se logra codificar, entonces la información se asocia con la información genética de la mujer, entonces se forma, en vez de un nuevo cigoto, como vemos aquí, con XY, entonces se forma es una XX, o sea, una niña. O sea, entonces se lee la condición genética que el X es el que lleva la información genética para que se codifique para formación de órganos sexuales femeninos. Entonces se forma una niña. Entonces, la información genética siempre está en los cromosomas sexuales. La mujer, no tengo aquí, no cuento con un esquema, pero sería igual. Igual arreglo cromosómico en las primeras partes de los cromosomas autosómicos del par 1 al par 22, pero la mujer entonces, su condición genética a nivel de cariotipo sería XX. O sea, que la mujer siempre va a donar uno de los dos cromosomas. El hombre también dona uno de los dos cromosomas a la hora de la fecundación. Pero el hecho está en que si se codifica el X con otro X, se forma una niña. Si se codifica el Y con el X de la mujer, cualquiera de los dos de la mujer, entonces se forma una niña. O sea, la condición genética involucra es que cuando se lee Y, se forma un niño. Cuando se lee X, se forma entonces una niña. Bien, este es el aspecto visto mucho más ampliado de los cromosomas, basado en lo que es el aspecto de los cromosomas sexuales, específicamente. Cromosoma sexual, pues se dice que tiene una forma de X porque si se ve a nivel de microscopio electrónico que se logra identificar mucho más estructuras y demás, pues se ve como si fuese una X, ¿verdad? Dentro de este cromosoma, si comenzamos a desdoblarlo y lo ampliamos mucho más, como lo tenemos que explicar en otras clases, dentro de este cromosoma, entonces hay un arreglo así como estoy haciendo en zigzag, en forma ondulada, como si fuese una escalera, de la condición genética, o sea, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que es el responsable de esa secuencia genética, de ese código genético, el cual pues lleva la información genética para que se pueda formar nuevas células. En este caso, si estamos hablando de reproducción sexual, pues obviamente estamos hablando de reproducción en el aspecto de una niña o una niña, o un niño. Y el Y, ustedes ven que es mucho más pequeño, pero bueno, es el responsable. Y tiene una forma, si usted lo ve imaginativamente hablando, pues tiene una forma como una Y, ¿no? Aquí tiene la ondulación. Y es el responsable, dentro de él lleva la responsabilidad de donar esa información en la cual se codifica para la formación de testículos o el desarrollo de todos los órganos sexuales. Bien. El hecho involucra de que cuando ocurre la mitosis, meiosis y ocurre la gametogénesis,
tocando el tema de hoy, sencillamente hay mutaciones. Y esas mutaciones, y lo vamos a ver en el próximo esquema que vamos a traerle, se puede dar el hecho, la situación en que la persona normalmente, todos tenemos cromosomas de forma normal, 23 pares de cromosomas, o sea, 46 cromosomas en nuestro cuerpo, en nuestras células. Pero hay una situación, hay personas que no tienen 46, tienen 47 cromosomas. O hay personas que no tienen las bases o los cromosomas los tienen completos. Entonces, eso es una mutación o un tipo de enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Down es una enfermedad en la cual, de forma cromosómica, o sea, a nivel de mutaciones, los cromosomas no están de forma normal. Sucede que las personas que pues tienen este tipo de síndrome radica el hecho de que en el par 21 de cromosomas autosómicos, en el par 21 no tienen normalmente dos cromosomas como lo tenemos todos nosotros, sino que aquí en el par 21, aquí hay tres cromosomas. O sea, si se contabiliza, ya no son 46, son 47 cromosomas. Ese cromosoma que está aquí extra, entonces causa una deformidad o un mal funcionamiento metabólico, el cual cuando las células comienzan a desarrollarse de forma normal, como debe ocurrir, las células entonces comienzan a no desarrollar la parte cognitiva, por ejemplo, que es uno de los factores que se logra apreciar en la parte de, más que todo, de, de memoria, de análisis de las personas que tienen este tipo de síndrome, además de otros tipos de comportamientos que son responsables de ese cromosoma extra que está en el par 21. Entonces, esta enfermedad comúnmente se le conoce como síndrome de Down, pero también, o sea, a nivel biológico, se llama trisonomía 21. Y trisomía 21 es por eso, porque aparece un cromosoma extra aquí en el par 21. Ahora, no solamente se da ese tipo de enfermedades, también se da que en los cromosomas sexuales hay un cromosoma extra. O sea que puede ser que la persona o el nuevo individuo tiene aquí en el cromosoma sexual, vamos a ponerlo acá, en el cromosoma sexual no tiene estos dos, en el caso de un varón, sino que exista otro cromosoma X, o sea que sea XXY. Ese es un tipo de enfermedad. También hay otro tipo de enfermedad en el cual se da el caso de que el hombre puede tener X aquí y existe dos Y, o sea, dos cromosomas Y en el par de cromosomas sexuales que determina la sexualidad del individuo. Entonces, eso también involucra una enfermedad que tiene que ver muchas veces con un funcionamiento totalmente no adecuado, un comportamiento varía y su función más que todo en este tipo de personas que tienen este tipo de problemas a nivel de cromosomas sexuales, que tienen uno o demás, involucra que si es una dama, pues no desarrolla un proceso de ovulación de forma normal. Si es el varón, de igual forma, no tiene procesos de desarrollo a nivel sexual de forma normal. Es básicamente uno de los problemas que tiene ahí. Y bueno, hay otro tipo de enfermedades a nivel de mutaciones que puede ser que en el par 20, en el par 1 o el par 2 los cromosomas no están completos. Entonces, eso también trae un tipo de efecto negativo en el desarrollo de la persona. Entonces, aquí está la explicación. Lo del par 1 al par 22 se llaman autosomas, eh, que determinan lo que es el desarrollo sexual y de la forma sexual, entonces son el par 23, los cromosomas ligados al sexo. Bien. Bueno, esta presentación también está en plataforma, así que la pueden utilizar para el desarrollo de sus talleres si desean.